Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Estamos en Sumando Vigores. Sumando Vigores parece ser el tema principal, la demanda principal del país. Hay voces reclamando un acuerdo de nación, reclamando de este tema. Estamos con el sociólogo Adolfo, con quien ya hemos conversado en otras ocasiones, principalmente acerca del tema de cultura política y nueva cultura política. Es un tema fundamental para poder hablar de sumar vigores, de poder unir a este país para poderle proveer un futuro. Buenas noches, sería, Adolfo, en tu caso ya. Casi, ya estamos alrededor de las 6 de la tarde aquí, ¿ves? Pero ya el sol finalmente ya tenemos a esta hora, pero ya vamos rumbo a buenas noches. Ya Buenos días allá. Lo que sí es que está con frío, ¿no? Pues fíjate que ahora la temperatura ha estado un poco más amena. Ya pasamos la semana que habíamos estado a menos 15, menos 20 y ahora solo estamos en torno de los 0 grados, ya la nieve se derritió. Así que ya da para salir y ver pasto otra vez y ver pájaros funcionando por ahí. Están calientitos a 0 grados. Mira, cuando te viene de menos 15, 0 grados te parece maravilloso, ¿sabes? Sí. Bueno, Adolfo, nosotros estamos aquí a 0 grados de un acuerdo de país. Esta semana que concluyó, la semana pasada, mejor dicho, se publicó un artículo o una opinión del ex jefe del ejército, el general Humberto Ortega, en el que tituló Cohabitar o Caos. En él, básicamente, luego de hacer una reflexión acerca de la historia del país, básicamente lo que dice es que tras las elecciones, con una distribución de fuerzas nueva, se llegue a un acuerdo nacional. Y él dice que este acuerdo nacional de cohabitación democrática es necesario para salir de la pobreza, para enrumbar hacia el futuro, y que sin ese acuerdo va a reinar el caos, termina diciendo. Entonces, cohabitar, convivir, son dos palabras que en este tiempo, en este momento, en la coyuntura de Nicaragua, están sonando mucho, pero me parece que no terminamos de entenderlas, porque hay muchas reacciones negativas. He hablado con alguna gente y están de acuerdo en el planteamiento de Humberto en lo general. Es decir, sí, hace falta un acuerdo nacional, pero luego en los detalles es en donde hay algunos desacuerdos. Sin embargo, cuando te vas al gran público, el gran público no terminó de entender de qué está hablando Humberto Ortega. Mira, yo creo que hay que ver el planteamiento de Humberto en el marco general de cómo se viene discutiendo todo en este momento en Nicaragua y cómo se están planteando las salidas posibles. Yo creo que hay algunos elementos que podemos recoger, ¿verdad? Tal vez creo que sería inclusive conveniente colocarlos antes para poder volver al planteamiento de Humberto y desmenuzarlo en cada una de sus partes, porque el párrafo que vos estás señalando dice varias otras cosas que son tremendamente importantes y relevantes, además. La primera cuestión, que es donde yo creo que hace ruido en la población nicaragüense y muchos de los espectros políticos, es que hay una parte de la oposición oficial que ha venido hablando alrededor de un aterrizaje suave, ¿verdad?
Ya en otros programas tuyos aquí nosotros hemos estado ya reflexionando alrededor de esa propuesta del aterrizaje suave porque prácticamente plantea que la elección en sí, un poco también lo que termina planteando Humberto Ortega, es la solución. ¿Ve? Entonces, y no se plantea esa propuesta del aterrizaje suave, lo que tampoco se plantea Humberto Ortega, que es todo el tema de la reconstitución institucional, todos los temas centrales vinculados a justiciabilidad, a restitución de derechos y reparación de las víctimas, a la sanación social, porque nos hemos ido llenando de odio a lo largo de todos estos años y sobre todo a partir de los últimos eventos, y sobre todo la no repetición. Es decir, porque ya en 1990 dijimos, en otras palabras, este tema de la cohabitación democrática, ve que quedó todo en la impunidad, no hubo responsable de nada, de ningún lado, y bueno, dio pie a que se continuara teniendo un comportamiento político de nuestra cultura política que es lesiva a los intereses del país. Entonces, es decir, aparece el cohabitación democrática muy como sustituyendo un discurso del aterrizaje suave y que además termina pareciéndose mucho. Y yo creo que eso también genera mucho ruido. Por otro lado, tenemos también de que varios pensadores, digamos, extranjeros, vinculados al gobierno norteamericano, vinculados a diferentes instituciones internacionales, no lo dicen abiertamente, pero al final de cuentas plantean de que la situación de Nicaragua es una corresponsabilidad de los grupos hegemónicos y no solamente del gobierno. De si bien el gobierno es responsable de los excesos últimos, no es responsable último de la situación que estamos viviendo, que es la degradación institucional, la concentración del poder y al final de cuentas una legitimidad degradada, que es donde el sistema político termina colapsando. ¿Ve? Entonces, si hay esa responsabilidad general, los poderes hegemónicos, los grandes poderes del país, tienen que entender que esa forma de hacer política, esa forma de jugar en la política, invariablemente tiene este mismo resultado y que no puede ser. ¿Ve? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en última instancia, no solamente es contrario a los intereses del país, sino también son contrarios a sus intereses egoístas. ¿Ve? El ejemplo más claro es que en 1977 Nicaragua era el 16% de la economía de Centroamérica y en 2017 éramos el 8%, la mitad. Habíamos perdido. ¿Por qué? Porque esa forma de hacer política degrada económicamente aún los intereses en torno de ellos. Entonces, eso es otra parte, digamos, el segundo pie del contexto. Y el tercer pie del contexto es un tema que de una manera u otra también Humberto retoma, que es el esfuerzo de los grupos hegemónicos y sus pensadores de circunscribir la lectura de la cultura política a una Nicaragua que justamente está en tendencia a desaparecer. Es decir, a una Nicaragua que que ya no es lo que era. Es decir, cuando se plantean la cultura política desde el nicaragüense Pablo Antonio Cuadra, que un poco se hace eco a Álvarez y un poco de una manera u otra es la que retoma también Pérez Baltodano, están hablando de una Nicaragua que era así, con todas estas características, a 1970, ¿ves? Pero que de 1960 para acá ha habido un cambio tan profundo que parece que ni los grupos hegemónicos ni la academia han entendido, y es la emergencia de una cultura política ciudadana, una cultura política basada en derecho, que es imperfecta, que es insuficiente, sí, pero que es la razón última
de el conflicto que hoy vive Nicaragua. Es la razón del conflicto de 2018. No es la falta de convivencia democrática entre los grupos hegemónicos, solamente es la falta de convivencia democrática entre los grupos hegemónicos y los grupos ciudadanos, que fueron los que se fueron a la calle a reclamar en 2018 violentamente reprimidos. Ok, mira, este llamado de Humberto Ortega a un acuerdo nacional no es la primera vez que él hace este tipo de opinión, o ha emitido este tipo de opinión. En el 2006, justamente antes de las elecciones del 2006, él propuso que el nuevo gobierno, el gobierno que resultara de las elecciones, es decir, esto es más o menos lo que está diciendo hoy mismo, que el nuevo gobierno que resultara de las elecciones se preocupara por llamar a un gran diálogo nacional, del cual surgiera un acuerdo nacional para establecer una ruta de país. Es decir, está calcando más o menos, lo único que ajustándolo a nuevas circunstancias, el mismo mensaje del 2006, es decir, de hace 15 años. Mira, es que depende de quién interprete ese mensaje, si se hizo o no se hizo. Porque lo que se hizo de 2007 al 2018 como resultado de una gran alianza conservadora entre el Frente Sandinista, los grandes capitales y las iglesias, fue justamente ese acuerdo nacional que la ciudadanía y el pueblo, como les gusta a ellos llamarlo, quedamos afuera. Es decir, si vos ves cómo rentearon los fondos de Venezuela, no solamente los renteó Ortega Murillo y su grupo, los renteó todo el sistema financiero. Venezuela la renteó también los grandes capitales agroexportadores con frijoles, carnes y no sé cuánto. Si vos te pones a ver el tema de la energía, han renteado con precios exorbitantes y controlados del Estado, han renteado al país entero. Lo que se señala en algunos informes, que más de $1.000 millones no se pagaron en impuestos por emprendimientos turísticos. Más de $1.000 millones. Pero son grandes capitales turísticos que estuvieron. ¿Cuánta tierra no fue comprada de manera abusiva y a precios deprimidos con el tema del canal o el tema de las minerías? No fue poca tierra. Entonces, es decir, es más, se crearon los mecanismos de diálogo y consenso, excluyentes y antidemocráticos, pero como estaban los grupos hegemónicos ahí, y solo ellos, estaba bien. Es decir, eso estuvo bien. Entonces, no es que no se hizo una concertación nacional, es que entendieron que la concertación nacional era entre los grupos hegemónicos. Por eso es que cuando nosotros señalamos que la crisis de 2018 no es entre grupos hegemónicos, la crisis de 2018 es entre grupos hegemónicos y ciudadanía, porque los grupos hegemónicos también, ¿qué fue lo que hicieron? Prácticamente anularon la existencia de la ley de participación ciudadana. Prácticamente anularon toda la descentralización del poder muy temprano, entre 2007 y 2009. Prácticamente desmantelaron la transparencia con sistemas de información que se volvieron no públicos, contrario a la ley. Hasta los registros de la propiedad se volvieron no públicos, contrarios a la ley. Entonces, es decir, que no hubo concertación nacional entre los grupos hegemónicos, sí. Ellos sí tuvieron su concertación nacional y por eso ellos permitieron la degradación del Estado. Si lo que los grupos hegemónicos tienen que entender, porque al final de cuentas, entre ellos va a ser las próximas elecciones, porque ¿quiénes son los candidatos? Los grupos hegemónicos, los nuevos grupos hegemónicos o los viejos grupos hegemónicos, son los candidatos, no hay más. Entonces la población queda reducida ¿a qué? A votar a pueblo pasivo, no a ciudadanos, a pueblo. Como decía la misma proclama de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de 1979, del 18 de junio,
¿Qué es lo que dice? Hay que estimular y organizar al pueblo, es decir, el pueblo no es un ciudadano, es un actor menor de edad que tiene que ser tutelado, ve, con estimulación temprana para que pueda funcionar. No es ciudadano. Entonces, y te voy a decir, cuando Ortega, en el texto que vos decís, Ortega dice, después del pedazo que vos señalaste, dice, con todos los sectores de nuestra sociedad con beligerancia, de los trabajadores del campo y la ciudad. Es decir, no dice ciudadano. Siguen siendo ese concepto de pueblo, ese actor pasivo que su única responsabilidad es salir a votar. Y ahí hay otro problema de fondo, porque lo que se está colocando únicamente como democracia es la democracia política. Voto, no voto, puedo expresarme, no puedo expresarme, puedo organizarme un partido político, no, o no puedo organizarme un partido político, pero la democracia es la gestión del poder de una sociedad. Es decir, nosotros por vicios intelectuales y por vicios pseudofilosóficos o por ventajeros, hemos reducido la democracia a algo estrictamente electoral o político. Pero todo es la gestión del poder. ¿Cómo si tu economía es incluyente o tu economía no es incluyente? ¿Ves si tu sociedad es incluyente o no es incluyente? Si podés opinar en cosas como el ambiente. Ahora los jóvenes, ¿por qué comienza parte de la crisis de 2018? Porque los jóvenes le exigen al gobierno, los cuales tenían derecho a dar una explicación y una respuesta acertada a un problema ambiental en Indio Maíz. Eso es democratización. ¿Ves? ¿Y qué fue lo que pasó? Le dieron garrote. Pues no podían hablar, porque no podían reclamar de proteger los árboles, de proteger un bosque, de proteger la biodiversidad. Un gobierno que dice que además defiende y firmó el Protocolo Internacional de los Derechos de la Naturaleza. ¿Ves? Entonces, es decir, hay que hacer varios planteamientos entre los grupos hegemónicos. Sí, hay que hacer cohabitación democrática, pero es entre los grupos hegemónicos y la ciudadanía, no entre los grupos hegemónicos nada más. Ok, vamos a hacer una pausa, Adolfo Vigores. Justamente te está reclamando eso, es decir, ya no es tu asunto, es nuestro asunto, dice la gente. Incluso hay una publicación que ha despertado muchos ánimos en este sentido, a favor y en contra. Hablamos de esto al regresar. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Adolfo Hurtado. El tema de cohabitación, convivencia. No necesariamente se trata de lo mismo, es decir, por definición podría tratarse de una cosa muy cohabitar y convivir. Sin embargo, cuando aplicamos a lo que se está entendiendo de cohabitar y convivir, se está hablando de dos cosas muy distintas. El planteamiento que ha venido haciendo Adolfo es que se han preocupado las élites del país, las élites, o para cohabitar en este país. De repente se jalaron los pelos en el 2018, pero no necesariamente han reconocido un segundo pleito o un segundo conflicto, porque este es el primer conflicto, digamos, el conflicto de los desacuerdos entre las grandes élites. Pero hay un segundo conflicto, que es las grandes élites y la ciudadanía, que está reclamando espacios justamente para ser escuchada. Tener participación en las decisiones del país, etcétera, ¿no?
lo que de alguna manera empezó a evidenciarse en el 2018, pero que hoy las élites están procurando acallar, me parece a mí. Mira, ahí hay dos problemas. Un problema es de comprensión y de cómo entendemos el mundo en términos general, y el otro es una comprensión de cuánto hay de esto o cuánto hay de aquello otro. Y por eso nosotros hemos estado insistiendo en el tema de la cultura política, ¿ves? Porque entender cómo se construyen los valores, las prácticas, las normas, las instituciones de los asuntos públicos y la gestión del poder de una sociedad, que es lo que nos va a dar la cultura política. Entender eso nos va a decir que tenemos que solucionar de una manera o que tenemos que solucionar de otra manera. Entonces, por ejemplo, la versión tradicional de cultura política, que continúa siendo la dominante, porque además todavía tiene grandes pensadores alrededor de ellas, inclusive alguien que para mí es tremendamente sólido como Pérez Baltodano. Ellos hablan de una ecuación que es caudillos acaudillados en N forma. Un poco explican cómo emerge desde la colonia, cómo se desarrolla, dan una serie de conceptos valorativos de bueno, malo, de actitudinales, digamos, de esa población, al punto de que el estudio de Funides, el último estudio de Funides, prácticamente lo que viene a intentar demostrar, y Confidencial se hace eco y lo hace titular y todo eso de ahí, es que la población nicaragüense es caudillista. ¿Ven? Entonces, como la población nicaragüense es caudillista, vos necesitas crear una imagen de caudillo, un tipo caudillo, un cuasi caudillo, un proto caudillo, es decir, alguien que emule como que puede ser un acaudillado. Y los caudillos no dan razón de ser a sus seguidores. ¿Por qué? Porque sus seguidores nada más son eso, seguidores. ¿Ves? Entonces, y si vos ves la oposición oficial, hoy por hoy, no da cuenta cómo va a solucionar el sistema y cómo va a estabilizar el sistema. Entonces, si un centro de pensamiento de los grupos hegemónicos como es Funides viene a decir de que en realidad lo que hay es el mismo pensamiento caudillista y que por consiguiente el conflicto tiene que ser solucionado entre las élites porque no necesitan dialogar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese pensamiento tradicional sobre cultura política? Que además está muy anclado, digamos, en los pensadores como Pablo Antonio Cuadra. Es que ellos hablan de una realidad que comenzó a desaparecer en la década de los 60. Es decir, ellos hablan de una realidad donde a 1948 el 90% de la población era rural. Prácticamente el 93% era analfabeta. Todavía a 1979 entre el 50 y el 60%, según una fuente que ocupé, dicen que era analfabeta. Y entonces, donde además venís de 1940, donde la diversidad social es muy, muy baja, no tiene nada que ver con la diversidad social que hay ahora, en una sociedad donde las fronteras prácticamente eran a nivel de los departamentos. Es decir, vos cuando ibas a la frontera, y ibas a Río Blanco, a finales de los 70 todavía, eso era la frontera, y desde entonces para acá ha cambiado un montón. Desde entonces para acá, por un lado, el analfabetismo anda alrededor del 10%, la educación media es un terrible, pero ya está, digamos, una primaria completa. Por primera vez en la historia estamos territorialmente integrados. Hemos pasado de ser en 1940-50
una sociedad que se veía como monocultural a una sociedad que a partir de los 80 pasó a verse como multicultural y cada vez más multicultural. Es decir, en los 80 incorporamos a la costa, posteriormente en los 90 prácticamente comenzamos a incorporar la Misquitos y Mayagna, aunque comenzamos a hablar de ellos en los 80, pero realmente comenzamos a tratarlos como ciudadanos hasta los 90. Surgen en los 90 y en el 2000 las nuevas identidades de los grupos originarios que ya nos conservaron sus lenguas, como la coordinadora Chorotega y las diferentes coordinadoras indígenas a lo largo del país. O sea, nos volvimos multiculturales. Fíjate que para 1960 y 70 nosotros todavía ocupábamos el concepto de viaje para decir algo que era definitivo. Se te quebró el vaso, de viaje. O sea, se te quebró, se perdió. Que mira, que ya te saliste de ese trabajo, de viaje, es decir, ya no ibas a volver. De viaje era algo definitivo. Resulta que los modelos migratorios a partir de los 80, pero sobre todo del 90 en adelante, cambian completamente. Entonces, comienza a haber una exposición intercultural, ya no solamente con dinámicas internas, sino con dinámicas externas. Ya, es decir, vinieron un montón de personas por solidaridad en los 80, por cooperación en los 90 y en los 2000. Todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Es decir, hubo un intercambio cultural significativo. El tema de los mismos derechos. Fíjate que te voy a dar un ejemplo de cosas que cómo cambiaron sin que nos diéramos cuenta. En los 80, por primera vez se intenta, mal que bien, pero se hicieron los primeros intentos de universalizar la educación, universalizar la salud y además el famoso paquete AFA en el marco de la estrategia de seguridad alimentaria. En los 90, en los inicios de los 90, todo ese paquete se cerró, tanto por el nivel de quiebre que tenía el país, como por la ideología que profesaba el gobierno, como por el consenso de Washington, por diversas razones se cerró. Pero esa sensación de las personas de que eso me pertenecía, tenía yo derechos simplemente porque se volvió práctica, quedó. ¿Ves? Y además comenzamos en los 80 con el derecho de los niños y con el derecho de las mujeres, y emergen los primeros movimientos muy muy fuertes a finales de los 80, por ejemplo, del tema de mujeres, que son los movimientos actuales. Entonces, es decir, y después se fueron creando pero se fueron creando espacios como la descentralización, como la ley de participación ciudadana, llenas de vicios que se puede tener toda una discusión alrededor, pero fueron prácticas que la gente fue teniendo. Es decir, los jóvenes, la gente que tiene menos de 35 años, nació viendo eso como lo normal. Yo me acuerdo en las barricadas, cuando fui a visitar y conversar con la gente que está en la barricada para intentar entender cómo era la situación. Un chavalo con el que me tocó conversar, él me decía que no entendía el gobierno. ¿Ves? Y entonces conversando con él de cómo es que no entendía el gobierno, él me decía, pero es que este señor o este gobierno está negociando con todo el conflicto, haciéndolo crecer, que es un poco lo que se dice de Ortega. Es decir, él negocia con la crisis siempre al borde. ¿Ve? Y me decía este chavalo, porque uno negocia para que la crisis no se produzca. ¿Ve? Porque la diferencia entre esa vieja cultura política y la nueva cultura política es que en la vieja cultura política la acción se produce porque nadie ganó. ¿Ve? Y se llega a un impasse que ya no hay salida, y como ya no hay salida, bueno, entonces negociemos porque ya no te puedo matar, porque ya no me puedes matar. En una nueva cultura política ciudadana, la negociación se produce
para que la crisis no se produzca. Justamente, para que la crisis no se produzca. Entonces, esos cambios que se vinieron dando a lo largo de los últimos 40 años, pareciera que ha pasado desapercibido para los grupos hegemónicos y para la academia, que sigue produciendo enfoques de cultura política, digamos, con esa Nicaragua que ya ha comenzado a desaparecer hace 50 años. El caso, fíjate, el mismo estudio de FUNIDE, que para mí es emblemático. Todo el mundo se quedó con la sensación, con todo lo que he hablado y los titulares que he leído, de que dice de que la cultura política nicaragüense es caudillista. Sin embargo, en la página, creo que en la página 30 en la página 23, si no me equivoco, o por ahí, en el gráfico 5.11, el 58% de la población dice que no se reconoce como caudillista. ¿Ves? El 58%. Y en otro dato más adelante dice que alrededor del 70% dice que quiere que el que dirija se identifique con esa palabra pueblo, que siempre la hacemos tan genérica, y alrededor del 50% dice que sepa negociar. Esos son valores que están de espalda a lo que es ser caudillista. Entonces, eso, el que no se entienda que hay un cambio que es profundo, y que eso es vieja modelo de leer la cultura política, ya no es funcional, porque las soluciones que yo voy a proponer, ¿cuál es? Una cohabitación democrática de los grupos hegemónicos, con un pueblo tutelado. Ajá. Entonces vos estarías diciendo, Adolfo, que de una u otra forma, el estudio, como los que se han hecho eco del estudio, han intentado justificar una supuesta cultura caudillista del pueblo nicaragüense para justificar poner a un caudillo a representarlo en un pleito frente a otro caudillo. Fíjate que si dijéramos que lo han hecho para justificar, estaríamos presuponiendo que ellos realmente entienden que la cosa cambió. Y sería esperanzador creer que ellos entienden, pero yo no estoy seguro que lo entiendan. Yo creo que ellos, tanto ellos de FUNIDE como del mismo lado del Frente Sandinista en el gobierno, ellos realmente comparten esa visión que el FUNIDE expuso. El problema es de que el FUNIDE, en vez de aclarar de que eso ya no es tan así, a pesar de que tiene los números que demuestran que eso ya no es tan así, vuelven a la conclusión que ellos están convencidos que sí es así. Entonces, y eso es justamente mi mayor angustia. ¿Ves? Porque entonces, si ellos están convencidos que es así, cuando Humberto Ortega dice de que hay que hacer una cohabitación democrática, está dirigiéndose a los grupos hegemónicos. ¿Ves? Y los grupos hegemónicos están entendiendo que entre ellos se tienen que entender, y por alguna razón u otra están obviando de que la crisis del sistema político que emerge en 2018 no es una crisis entre grupos hegemónicos. Si los grupos hegemónicos estaban encamados, desde 2007, con todo lo que ya te señalé, con la energía, con los fondos de Venezuela, con la tierra del canal, con un montón de cosas. La crisis se produce porque los grupos ciudadanos dicen ya, hombre, ya es suficiente. Entonces, el conflicto de 2018 es grupo hegemónico y ciudadanía. Ahora, ¿cómo es que se va a cerrar esa ecuación? Yo hasta el momento no lo veo, porque con la justificativa que ellos están haciendo de que esto es un tema de la vieja cultura política, en los moldes de la vieja cultura política,
Ellos creen que no tienen que presentar ningún que viene después. Ellos creen que no tienen que solventar el tema de la sanación, ni la reparación, ni la justiciabilidad, ni la no repetición. Porque estamos aquí, porque se vienen robando las elecciones desde el 96. Estamos aquí porque vienen haciendo reformas constitucionales no consultadas desde el 94. Estamos aquí porque vienen haciendo pactos y leyes marcos o sus equivalentes desde el 89. Venimos haciendo eso. ¿Ve? ¿Y qué vamos a hacer? Solamente van a quitar a Ortega o a Daniel y creen que entonces el problema va a estar solucionado. ¿Ve? Sí. El asunto aquí ha sido todo el tiempo, o el gran pretexto aquí ha sido todo el tiempo por el bien del país. Justamente de los pactos y demás, trinchera de la noticia, de hacer propaganda, empezó una serie de reportajes acerca de los pactos, acuerdos, marcos, leyes marcos, etcétera, 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 de la historia reciente del país. Está interesante darle una ojeada para ver cómo han sido las cosas. Pero vamos a hacer una pausa. Antes de la pausa, rápidamente para que a continuación, está haciendo, por lo menos en los grupos de acuerdo con el gobierno, o que iniciaron todas las manifestaciones y las protestas en el 2018, que ellos no están de acuerdo con la forma en que esto se está manejando. Lo que venís diciendo vos, Adolfo, lo dice Amaya Coppens, una líder estudiantil, entiendo yo, del UNAM León, que a través de su cuenta de Facebook publicó su desacuerdo con cómo se están manejando las cosas. Decía ella que pensaba que estaban en el mismo bote, pero no estaban en el mismo bote, terminó dándose cuenta que no estaban en el mismo bote ella y quienes supuestamente estaban de su lado, y que además los mandaron a la porra porque les decían de alguna manera hasta que estorbaba, ¿no? Y ella dice, bueno, entonces estamos haciendo es preparando justamente quitar a uno para poner a otro igual al que se va a quitar. Más o menos eso es lo que venía diciendo en su escrito, no he hecho ninguna no he citado textualmente a Maya, sino más bien he dicho lo que más. Hacer la pausa, si querés comentamos un poco por eso, a regresar en Sumando Vigores. Sumando Vigores en Extra Plus, estamos conversando con Adolfo Hurtado Díaz. Comentaba antes de la pausa la publicación hecha a través de su cuenta de Facebook de Amaya Coppens, estudiante universitaria de la UNAM León, que reclama que no se está tomando en cuenta, se ha dejado de considerar los reclamos, los esfuerzos de quienes empezaron las protestas en el 2018. Yo sentiría, Adolfo, inclusive, que de alguna manera ella lo que está diciendo es, se montaron sobre lo que nosotros hicimos, sobre esa ida a la calle, sobre la barricada, el tranque, se montaron sobre eso y ahora nos están dando una patada, nos están mandando a la calle para tomar, cogerse el mandato, como se diría popularmente. Pues me parece que algo de eso está diciendo Amaya Coppens, y esto ha levantado muchas reacciones, muchas de ellas a favor de lo que está diciendo Amaya en su escrito, y otras que me parece que son las menos y que son los que se han visto tocados por el guante, los que se han visto plantados por el guante, que han reaccionado negativamente al escrito de Amaya o a la publicación de Amaya. Mira, Amaya está tocando la naturaleza de lo que es la complejidad del conflicto en Nicaragua
que se construye realmente sobre lo que nosotros en Propuesta Ciudadana hemos venido hablando como un doble conflicto, ¿verdad? Es decir, hay un conflicto histórico que es por la gestión y por la posesión del Estado y del poder, ¿verdad? Que es el histórico que se produce entre los grupos hegemónicos, que además es el que está en la ecuación dictadura y golpe suave. Es decir, en estos grupos en pugna que, digamos, el grupo de Quesada y Ulasco llaman el paradigma de la contradicción, es decir, son una estructura de valores que dice, soy yo o vos, pero los dos no pueden coexistir. ¿Ves? Ese es el conflicto que nosotros estamos hablando, el conflicto 1, que es el histórico. El conflicto 2, que nosotros llamamos como el nuevo conflicto, es un conflicto basado en la emergencia de esta conciencia ciudadana de la que hablamos justamente en el segmento anterior, que se ha construido en los últimos 40 años y que clama por una sociedad que se construya finalmente sobre estos valores y estos principios que esta nueva cultura propugna. Que, como hemos dicho, es un tema que va emergiendo. El problema está en que como el conflicto derivó muy rápidamente a un conflicto violento, no solamente a una contestación de la legitimidad del Estado, y que ni siquiera comenzó así, realmente comienza como una demanda al Estado de tipo ciudadana sobre determinadas gestiones públicas, y que después se demanda y se cuestiona la legitimidad del Estado y después deriva en esa ecuación que ahora todos sabemos. Ha hecho pensar como y creó un manto, y nosotros en tus programas lo fuimos diciendo desde 2018, creó un manto sobre la percepción de la sociedad nicaragüense que había un único conflicto, Ortega versus oposición, como que si la oposición fuera una, pero realmente el conflicto surge entre los grupos hegemónicos que están en el poder, no solamente Ortega, y los movimientos ciudadanos que vienen siendo presionados, que vienen siendo cuestionados, encerrados, hasta que deriva y desemboca todo en el 2018. Entonces, cuando el sistema se desestabiliza, los ex socios y socios, porque continuaron siendo muchos de ellos socios de Ortega, ven la posibilidad de ellos quedarse con el hueso, ven la posibilidad de ellos hacerse con el poder, y entonces cooptan a los movimientos ciudadanos, establecen la tesis de dictadura y de liberación. Y en ese sentido, los movimientos estudiantiles rápidamente quedan alineados a ese otro pensamiento. Ahora que ha llegado la hora del aterrizaje suave que vienen propugnando desde el 2018, ahora le llaman, y están intentando llamarle cohabitación democrática, usurpando un concepto que no les pertenece. Ellos se dan cuenta de que su agenda no entró. Y no solamente se dan cuenta, no solamente que no entró, sino que quedan a un lado, que ya no son prioridad, ya no son funcionales al conflicto 1. Entonces, ahora les va a tocar a esos grupos, como Amaya y muchos jóvenes como ella, un poco tener que pensar, decir, realmente aquí hay dos conflictos. Y esto no va a solucionarse porque nuestra demanda, que es la de crear una sociedad democrática, real, no electorera, democrática real, incluyente, integradora y que sea sostenible en el tiempo, esa agenda no prosperó. Fíjate que esa agenda tan no prosperó
que si vos ves la solución de Ortega, Humberto, es volver al 2000, a 1990. Ve, la gente que apoya a Cristina, su solución es volver a 1995. Ve, la gente que apoya a por él, su solución es volver a 2016. Ve, Daniel y la Rosario propugnan por volver a 2017. Ve, y hay otro grupo que anda por ahí que propugna un plan de gobierno que es como estar en 2006. Entonces, es decir, y como dijo Carlos, el problema es de que todo ese regreso atrás es volver otra vez al 2018. ¿Por qué? Porque la agenda ciudadana, es la emergencia de esa nueva sociedad de ciudadanos, de esa nueva cultura política basada en derechos, tolerante, incluyente, que entienda que la diferencia es una oportunidad y es una fortaleza, no una amenaza y una debilidad, como entiende esa vieja cultura política de caudillos y de los cuales los grupos hegemónicos todavía propugnan. Entonces, ¿vamos a ir a elecciones? Pues ni modo. El problema es que si los grupos hegemónicos están pensando que con el depositar el voto, la solución ya está dada, están profundamente equivocados. Porque la solución en Nicaragua no solamente es, bueno, tener un nuevo presidente, no, es restituir la legitimidad del Estado. Y la legitimidad del Estado va a ser restituida cuando haya un envasamiento de tipo ciudadano en todo esto. De otra manera, hay más de 100.000 jóvenes afuera, universitarios, egresados jóvenes, ¿ves?, que se fueron y no van a volver. Y ese es un capital humano crítico para el país, un país que además está a la vuelta de terminar el bono poblacional. Es decir, nosotros tendríamos que haber aumentado la productividad, tendríamos que haber aumentado la riqueza del país y lo empobrecimos. Y con la población que podíamos incrementar la productividad, le expulsamos. Es decir, no solamente estamos empeñando el futuro inmediato, es decir, el próximo año las inversiones no van a mejorar porque el sistema político no va a mejorar, porque no va a ser más estable, aunque hayan elecciones, aunque gane la oposición, no va a mejorar, ¿ves? Y a la vuelta de 7 años ya todo el sistema económico en general comienza a entrar en decadencia, ¿ves? Porque el bono poblacional ya acabó y la productividad no mejoró. Entonces, hay todo un contexto global que podría ser favorable, como por ejemplo las cadenas de suministro globales van a redefinirse. Después de ese conflicto Estados Unidos-China, todo eso va a redefinirse. Centroamérica podría tener un espacio especial en esa redefinición de las cadenas de suministro. Van a venir a invertir en esta región, porque no solamente es Nicaragua, sino en esta región donde hay una inestabilidad total política, que en cualquier momento todo se viene abajo, donde hay una corrupción desmesurada. Nadie va a venir a invertir aquí de esa manera. Y se va a perder esa oportunidad. Y además, si nosotros queremos aprovechar en toda su extensión esa oportunidad, necesitamos liberar en toda su extensión nuestras capacidades, y eso es democratizando la sociedad, democratizando la economía, democratizando la gestión de conocimiento. Por eso yo creo, hay que hacer una cohabitación democrática, sí, pero no es la que los grupos hegemónicos están creyendo, no es la que Humberto Ortega está proponiendo, no es, porque ellos están pensando en una cohabitación de los grupos hegemónicos. Ellos están pensando en una democracia electorera. Nosotros estamos pensando en una democracia ciudadana. Nosotros estamos pensando en una cohabitación de ciudadanos, donde los grupos hegemónicos se sientan y sean responsables de la sociedad a la que pertenecen. Ellos no pueden estar como nuevos encomenderos
Nicaragua, viendo cómo sufructan sin ninguna responsabilidad y viendo cómo le sacan la sangre al pueblo nicaragüense en el más corto plazo. Eso es lo que han hecho hasta ahora. Eso es lo que fue el gobierno de Ortega de 2007 al 2018. Un chupadero de sangre prácticamente sin precedente histórico. ¿Ve? Ok, ¿cómo sería ese acuerdo? Ese acuerdo de cohabitación democrática de la ciudadanía y los grupos hegemónicos. Mira, primero hay que resolver el tema de la justiciabilidad, que no es un tema tan sencillo. ¿Ves? Porque la gente dice, viene y se echa preso. No. Hay un tema de hacer justicia, ¿ves? Con base, hacer una investigación independiente, es un tema lento. Lo que sí creo es que esa justiciabilidad necesariamente va a tener que comenzar por apartar políticamente a los responsables directos de estos desastres. Es decir, Ortega, Murillo y otros varios ahí tendrían que perder sus derechos políticos. Es decir, no podrían ocupar secretarías de partido, no podrían hacer opiniones públicas abiertas, no podrían, digamos, ocupar cargos públicos electivos, simplemente no pueden. Ve, si son inocentes o no son inocentes, que una justicia lo decida, pero ellos están en el centro de ese desastre y ellos eran los gobernantes y las decisiones salieron de ellos o en torno de ellos. Ve, pues tenemos una gran discusión. Y puede haber responsables del otro lado, pero tiene que perderse. Es decir, eso funcionó en El Salvador, eso funcionó en Chile. Tiene que haber reparación, es decir, hay estudiantes que les borraron sus históricos académicos. Ve, hay estudiantes que ahora tienen trauma, ve, o sea, igual que nadie se hizo cargo de los liceados de guerra, o muy poco, o de manera insuficiente, igual hay que buscar cómo decir, mira, es que eso no puede ser. Mandás a la gente al frente, mandás a la gente a que pague los costos y después nadie se hace cargo. Tiene que haber reparación. Podemos discutir, yo creo que hay que ver sanación, es decir, una política de sanación, una política pública que promueva un ambiente favorable a la sanación. Y sobre todo, hay que garantizar que no va a haber repetición. Es decir, no más leyes marcas, no más cambios constitucionales inconsultos, no más irregularidades electorales, es decir, con amenazas de prisión, el que sea el gracioso. Eso por un lado. Sentando esas bases, están los otros elementos, que son tipo que tiene que haber una democratización profunda. Es decir, necesitamos una educación, por un lado ciudadana, pero por el otro lado también funcional. Y además que garantice que las personas más competentes puedan realmente transitar a lo largo del sistema educativo. Necesitamos una democratización económica, necesitamos una inteligencia de mercado incluyente para todo el mundo. Las inteligencias de mercado ahora son solo para los grandes empresarios. El Ministerio de Agricultura solo funciona para los grandes empresarios. Siempre ha sido así. Necesitamos liberar todas las fuerzas económicas de la población. Necesitamos te voy a dar un ejemplo bien concreto. Fíjate que el UNAM en 2009 más o menos hizo un acuerdo con una farmacéutica en UNAM Managua para elementos activos en los bosques. Entonces la farmacéutica le dio instrumentos de laboratorio para que ellos buscaran estos elementos activos, se patentaran,
y además la mitad de los royalties de la patente quedaba para la universidad y la otra mitad quedaba para la farmacéutica. Quien me contaba en la universidad se quejaba de que la gente de Río Blanco, donde ellos estaban, en el Peñón de Río Blanco, no cooperaban, que la comunidad era egoísta, era esto y no cuidaba los bosques. Y la pregunta es, pero a ver, estás en el bosque de la comunidad, en el territorio de la comunidad, ¿querés que la comunidad te proteja un bien donde solo vos, UNAM y la farmacéutica sacan provecho? ¿Me explico? Es decir, esas son el tipo de cosas. Te estoy dando un ejemplo bien concreto que tienen que ser resueltos. Otro ejemplo es las comunidades misquitas. No es posible que a esta altura han pasado 40 años y los seguimos matando a los misquitos y a los mayanas, les seguimos robando sus bosques, les seguimos robando su territorio. Aun cuando hay líderes misquitos que ahora dicen, miren, está bien, no podemos expulsar a todos los mestizos, pero hagamos un plan de convivencia y además, como este es nuestro territorio, que se adapten a la gestión de nuestro territorio. No, ni los escuchamos. Entonces, ese tipo de cambio, es decir, hemos hablado de que hemos llegado a un punto de integración territorial sin precedentes históricos, sí, pero es inconcluso, ¿ve? Y tenemos que terminarlo. Yo diría que esos son como pinceladas de los elementos que serían fundamentales. Hay que garantizar la descentralización del poder, es todo la descentralización del poder. El tema de la participación ciudadana en el uso de la gestión pública en los territorios, en la orientación de los recursos públicos en los territorios, es absolutamente fundamental volver a hacer eso. Yo creo que eso necesariamente tiene que estar en un nuevo gobierno. Bueno, ok. Tal vez un punto importante es no volver es decir, no rebobinar el cassette y decir, vamos a empezar del 56, vamos a empezar del 73, vamos a empezar del 79, vamos a empezar de nuevo del 90, es decir, vamos a volver al estado de las cosas que había en ese momento, porque al final de cuentas, lo que se hizo a partir de ese momento nos llevó a donde estamos el día de hoy. Entonces, lo único que va a hacer es volvernos a poner el disco exactamente en el mismo punto que nos llevó a lo que tenemos hoy. Lo que hay que hacer es cosas nuevas, hay que buscar fórmulas nuevas. Así es. Así es. Así es decir, las propuestas tienen que ser una propuesta para 2021. Sí. Bueno, Adolfo, haber estado conversando. Bueno, Néstor, muchísimas gracias, ¿no? Y saludos por allá y toda la fuerza. Igualmente. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes en Extra. Seguimos sumando.